quiere, Señor Jesús, hacer cosas hermosas en nuestra vida. Así que sometámonos a esa transformación, a esa bendición. Señor Jesús, hoy te damos gracias por la hora tan preciosa y hermosa, Señor Jesucristo, que tú has comenzado en esta casa de oración, en estas vidas, en estos templos, en estos odres, en estos hijos e hijas tuyos, Padre Celestial. Hoy bendecimos tu santo y glorioso nombre, Rey del universo, Jesucristo, y bendecimos tu presencia, el mover de tu Espíritu Divino, precioso, santo, en este lugar. Gracias, Señor, porque no hubo nada que nos detuviera, no hubo pretexto, Señor. Yo te doy gracias por esta congregación, porque creen en ti, Señor, porque creen que la palabra que sale de mi boca viene de ti, porque tu Espíritu en ellos, Señor Jesucristo, les da esa convicción. Gracias, bendito Padre, gracias por este lugar, gracias por todo instrumento que está puesto para glorificarte. Gracias por esta constante lluvia espiritual, gracias por esta constante lluvia natural, que lo natural, Señor, refleja lo espiritual. Lo natural no sucede si lo espiritual, Señor, no sucede, bendito Señor Jesús. Hoy nos entregamos, nos rendimos, nos sometemos a ti, Señor, a tu bendita voluntad. Sabemos que nos has ungido, Padre, pero te pedimos que si hay una unción mayor, que si hay algo más que tú puedas hacer en esta hora, por esta casa de oración y por tu iglesia en este mundo, la hagas tú, Señor, con tus propias y hermosas manos, con tus preciosas manos, Señor. Úngenos. Pon tu mano preciosa, Jesucristo, en cada mente, en cada corazón. Quebranta toda incredulidad, toda duda, todo cansancio. Entrégueselo al Señor. ¿Viene cansado? ¿Viene pensando en qué va a hacer después? ¿Se enojó con su esposa, con su esposo, con alguien en el camino? Póngaselo al Señor. Dígale: Señor, toma, llévatelo. Señor, quítalo de mi mente, de mi corazón. Yo vine a oírte. Yo vine, Señor, a escuchar palabras de vida eterna. Y no quiero que las cosas seculares vayan a provocar que la semilla que tú vas a sembrar se siembre en mala tierra. En el nombre de Jesucristo yo te entrego, dígaselo así, yo te entrego toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Los rindo a ti, Señor Jesús, para que tú hagas con ellos tu bendita voluntad. En esta mañana, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre nuestro, Señor. Y yo creo, mi amado Jesucristo, que estamos unidos a ti por medio de tu Espíritu hermoso. Y por esa fe, Señor, yo declaro que Guillermo de la Garza no está aquí. No tiene más nada que hacer en este lugar. Te pido, Señor mío y Dios Todopoderoso, que quebrantes todo espíritu de hombre. Enséñame, ayúdame a menguar. Hazme menguar en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo crezca. Para que esa palabra, Señor, que va a salir de mi boca, bendiga la vida de mis hermanos, te glorifique a ti en los cielos. Quita toda mentira, quita todo engaño, toda falsedad, toda doctrina humana, toda palabra de hombre, Señor. Y venga lo que tú preparaste como tú lo preparaste. Y así mismo, Señor Jesucristo, lo recibamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y nuestras fuerzas. Yo soy uno contigo, Altísimo Rey de Gloria, por tu Espíritu Santo en mí. Y no solamente yo, Señor, sino todos y cada uno de mis amados hermanos en Cristo, que han tenido, Señor, el valor, la fe de bautizarse en tu nombre y que han sido, Señor, sellados por tu Espíritu Santo. Todos y cada uno de ellos, Señor, nos unimos a ti, glorioso Rey Jesucristo, en la unidad de tu Espíritu Santo. Y como en el cielo, en la tierra, en este lugar, se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Tus santos ángeles, Señor, desciendan. Miguel y Gabriel con sus ejércitos guarden tu iglesia.
como así está escrito, Señor Jesús. Bien, vaya por favor en el nombre de Jesucristo, buscando el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 23. Vamos a continuar con esta serie. No recuerdo el nombre que dimos. ¿Aptos? Aptos para hacer tu voluntad. Ese es el nombre de la serie. De estas 4 prédicas. La prédica antepasada fue Dios en el desierto. La pasada, el doble ánimo. Pero dentro de esta misma serie, aptos para hacer tu voluntad, el tema de esta mañana es la costumbre. La costumbre. ¿Qué es una costumbre? ¿Por qué nos acostumbramos? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué bendición, qué bien o qué mal nos trae una costumbre? ¿Cómo deshacernos de ellas? ¿Cómo poder deshacernos si no son para bien a nuestra vida? Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 7, del versículo 15 al versículo 23, dice la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque es que todos, escúcheme bien, esto el Señor a veces nos hace ver nuestro mal, contrista nuestro espíritu, nuestra alma, pero la palabra de Dios dice que es para arrepentimiento. Amén. Pero todos los seres humanos, tampoco es para que nosotros nos la agarremos bueno, somos todos, no soy el único, ¿qué más da? No. Si Dios te está hablando es porque hay algo que corregir en tu vida. Pero ¿por qué es que todos los seres humanos muchas veces y de muchas maneras actuamos o reaccionamos así, como acabamos de leer, haciendo lo malo, no queriéndolo hacer? ¿Cuál es la razón? Porque es que normalmente cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos saca de nuestras casillas, reaccionamos violentamente, agresivamente, sea de una manera física o verbal. Pero después, cuando ese estado de ánimo se apacenta, nos arrepentimos. Cuando no nos arrepentimos, bueno, pues será porque aquella persona tal vez se lo merecía. Pero normalmente sucede que cuando viene la calma a nuestra vida, nos arrepentimos. Decimos: ¿por qué lo hice? ¿Por qué le dije? No debía haber hecho. No debía haber reaccionado así. No era para tanto. Tal vez lo mejor era haberme dado la vuelta, ignorarlo, no haberle dado rienda suelta y acabarlo de provocar, sino quedarme callado o callada y dejar que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Pero muchas de las veces, y eso estando enojados, estando molestos. Pero Pablo aquí no nos habla solamente del enojo. El Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos habla de por qué es que hacemos lo que no queremos hacer. Sabemos, por ejemplo, que drogarnos o que drogarse va a terminar
por lastimar nuestro cuerpo, que fornicar, que meternos con otra persona que no es nuestro esposo, que no es nuestra esposa, va a traer consecuencias negativas a nuestra vida. Pero ¿por qué es que lo hacemos? ¿Por qué es que somos tan débiles ante nuestras propias concupiscencias? Porque esa es una debilidad nuestra. No es algo que Dios te puso. Hay mucha gente que dice, es que Dios me lo puso en el camino. Se lo comentaba, lo decía yo hace tiempo. Tengo una compañera que dice que es lesbiana, que yo no lo creo, pero bueno, ella decía, es que, pues si Dios me la puso en el camino, bueno, ¿y por qué el viejo panzón, bigotón, peludo, que también te puso en el camino, por qué no le hiciste caso a él? Ay, no. Entonces no hay excusa, no hay ninguna manera en que nosotros podamos decirle al Señor o querer culpar a Dios. Es que si yo soy casado, pero si Dios no hubiera querido que yo tuviera una relación con esa mujer, con ese hombre ajeno, no me lo pone en el camino. No, amado mío, no es así. No culpemos a Dios. Esa es culpa de nuestras propias debilidades. Porque no hemos querido fortalecernos en Cristo Jesús en esas áreas de nuestra vida. Y usted va a ver por qué. ¿Por qué seguimos tolerando el pecado? Porque esa es la palabra correcta. Pablo dice, veo una ley. Veo algo que no se puede romper. Es una ley. Veo que el pecado está en mis miembros, en mi carne. Estoy viendo el mal en mi carne. ¿Pero por qué sigo haciendo el mal? Porque lo sigo tolerando, porque lo sigo avivando, porque lo sigo ministrando, porque sigo hace tiempo, para gloria de Dios, el Señor Jesucristo nos decía, seguimos engañados creyendo que podemos santificar el pecado. Y no es así. Y no es la manera correcta en que Dios quiere que seamos delante de su presencia, que vivamos, que nos conduzcamos delante de su presencia. Entonces vamos a ver cuál es la razón, la raíz, la base del por qué hacemos lo que no queremos hacer. Yo recuerdo que en mis tiempos sin Cristo, cuando yo me metí a un hotel con una mujer ajena, después el remordimiento, y no conocía al Señor. El remordimiento me tocaba mi corazón, y yo decía, no, ya no lo voy a volver a hacer. No, esta es la última vez. Y estuve cayendo y cayendo y cayendo, porque el pecado está en mi cuerpo, está en mi carne. Entonces vamos a ver por qué está en mi carne, por qué el pecado sigue ahí en esa carne. Se puede decir, escúcheme bien, se puede decir, no podemos afirmar. Se puede decir que un porcentaje muy alto, un porcentaje alto de nuestras acciones diarias se deben o tienen como cimiento o raíz la costumbre. Mucho de lo que hacemos día con día lo hacemos por una razón, porque estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? En nuestro día a día realizamos las mismas acciones casi todo el tiempo, no todas, pero sí la mayoría. En realizarlas del mismo modo y de la misma manera, empieza a ser costumbre, amén, aún acciones que aunque no se repiten diariamente, sí se realizan específicamente. Hay cosas que no hacemos, o que hacemos ciertos días a cierta hora, pero que no porque no las hagamos día con día, sí las realizamos con una base, que es la costumbre, ¿sí? Y esas costumbres empiezan a arraigar en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas
que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo nos están conduciendo, cómo nos están llevando, cómo nos están afectando. ¿Sí? Las cosas que hacemos día a día y las que hemos determinado o las que le hemos determinado un tiempo y un día también empiezan a hacerse costumbre en nuestra vida. No sé si usted lo ha experimentado. Yo le puse así, no sé si sea la manera correcta, pero lo quiero expresar así. No sé si usted ha experimentado la pérdida temporal de la conciencia. ¿A qué me refiero? Usted recorre un trayecto diario, digámoslo, al trabajo. Usted va al trabajo, usted va caminando, todos los días pasa por el mismo lugar, los mismos negocios, las mismas calles, ¿sí? Quizá hasta los mismos autos, quizá en el transporte usted se encuentra las mismas personas, pero usted va caminando, ¿sí? Y por un momento, por un espacio de tiempo, usted se pierde. Cuando usted reacciona, ya está en otro lugar, pero usted no se acuerda en qué momento usted cruzó cierta parte del camino. No sé si usted lo ha experimentado, no sé si usted lo ha vivido, ¿sí? Eso es a lo que he llamado en esta mañana la pérdida temporal de la conciencia. Porque usted va caminando, pierde la conciencia y de momento usted reacciona. En una ocasión, recuerdo me ha pasado en varias ocasiones, pero recuerdo, iba yo en la bicicleta y cuando reaccioné, iba sobre el camino que debía llevar, pero hubo un lapso del camino que no recuerdo haberlo transcurrido. Por eso le pregunto si usted lo ha experimentado, porque en mi persona no ha sido una sola vez, me ha pasado en varias ocasiones. ¿Y a qué horas pasé eso? O tenía yo algo que hacer ahí y ya no me acuerdo haberlo pasado, y o me tengo que regresar o lo dejamos así. Pero por un momento, por un breve instante quizá, minutos, segundos, no lo sé, no es más allá de algunos minutos, tal vez de un minuto, tal vez dos, no lo sé. Pero perdemos la conciencia, ¿sí? Y cuando la recuperamos, ¿qué sucede? Que ya nos encontramos en otro lado. Pero lo extraordinario no es eso. Lo sorprendente es que vamos donde debíamos de ir. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? Esto se debe primeramente a que usted, yo, nuestra alma puede estar, aunque sea por un breve espacio de tiempo, separada del cuerpo, ¿sí? Pero el cuerpo conoce bien el camino. ¿Por qué cuando reaccionamos, caray, no, pues sí voy aquí, no me caí, no tropecé, pero no me acuerdo lo que pasé? Por un momento mi alma se perdió, se desconectó del cuerpo, pero el cuerpo conoce el camino por una razón, porque ese camino lo recorre por costumbre. El cuerpo sabe, algunas personas lo llaman, dicen, es que trabajamos mecánicamente. No sé si escucharon esa expresión. Es que ya lo hacemos mecánicamente. A veces tú ni siquiera volteas, simplemente extiendes tu mano y ocupas el utensilio que vas a trabajar, ¿sí? A veces hacemos ese tipo de cosas. No necesitamos voltear nuestra mirada, enfocarlo, sabemos dónde está, sabemos cómo trabaja y lo operamos. Lo que vuelvo a repetir, algunas personas, o científicamente no lo sé, llaman el actuar mecánicamente. Pero esto se debe a la costumbre que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo va adoptando, ¿sí? El cuerpo no se va a perder porque tiene la costumbre de recorrer ese camino, aunque mi alma, porque yo vaya divagando en otras cosas, pensando en otras cosas,
por un lapso breve de tiempo pueda desconectarse del cuerpo, el cuerpo sigue su camino por costumbre. Por la costumbre que le hemos impuesto. Amén. Sea por necesidad o no, le hemos impuesto la costumbre de que haga ciertas y determinadas cosas. Y el cuerpo responde. Y a veces el cuerpo actúa por sí mismo. ¿Sí? Pero por santo y atractivo, estas costumbres, esas costumbres que a veces pueden parecer muy sanas, que pueden parecer muy agradables, por muy sanas y atractivas que nos pueda parecer el acostumbrarnos a ciertas cosas, la costumbre siempre va a venir a provocar algo negativo a nuestras vidas. ¿Sí? Existen muchos tipos de costumbres raras, exóticas, ridículas, edificantes, constructivas, destructivas, etc. Podríamos simplificar este tema simplemente separándolas en buenas y malas. Hay buenas y hay malas costumbres, pero eso nos dejaría sin entendimiento. Eso nos dejaría en la misma condición en la que ahora estamos. Por eso es necesario que profundicemos más en este tema de costumbres. ¿Sí? Por ejemplo, una costumbre que aparentemente, que si usted le pregunta a lo mejor a 100 personas, tal vez el 100% le responda que es una buena costumbre, que no tiene nada de malo. Pero hablando de nosotros, a los hijos de Dios en Cristo Jesús, una aparente costumbre que parece buena es la de comer. Nos acostumbramos a comer, desayunamos. Hay personas que comen 5 veces al día, hay personas que comen 3, hay personas que comen 2, pero estamos acostumbrados que a cierta hora, o que cuando el cuerpo empieza en nuestro interior, empezamos a sentir un vacío y un movimiento en nuestros órganos, es que mi cuerpo tiene hambre, es que mi cuerpo tiene sed. ¿Cuál es la costumbre? Ir e ingerir alimentos e ir a ingerir agua según la necesidad de nuestro cuerpo. Y usted me dirá, ¿qué de malo tiene comer y beber? Cuando tú te acostumbras a comer, hijo de Dios, te hablo a ti, hijo de Dios, hija de Dios, te desacostumbras a ayunar. Te cuesta trabajo el ayuno. Y tú me dirás, bueno, no ayunamos. Si no hay ayuno, no hay fe. Está escrito, el Señor dijo, pero este género, y escuche bien, el Señor no está hablando del género de la fe, porque ese es un don. Pero el Señor Jesucristo, cuando reprende a sus discípulos, le dice, este género no sale sin oración y ayuno. ¿A qué género se refiere? El que quiere echar fuera demonios, porque el Señor echó fuera el demonio de ese joven, ¿sí? Necesita ayunar y orar. Y si tienes la costumbre de estar comiendo, pues imagínate. ¿O cuántas veces, cuántos de nosotros no hemos cometido el llamado pecado de la gula? Ya te sientes satisfecho, ya tu cuerpo está que revienta, pero te presentan el pastel, el postre, y le haces un huequito. Comes por costumbre. Y entonces lo que supuestamente era bueno vino a ser malo para ti. Por eso Pablo en esta parte, en esta epístola a los hebreos dice, entonces la ley que es buena vino a ser mala para mí en ninguna manera, sino que el pecado se aprovechó de lo bueno, no la ley, sino mi propio mal se aprovechó de lo que era bueno para mi vida y empezaron a salir cosas malas. El ayuno es importantísimo para la vida del creyente. Velar y orar, con oración y ayuno. La Biblia nos muestra que en el ayuno
El quebrantamiento de la carne se manifiesta y así se levanta el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres oír a Cristo Jesús? Ayuna. ¿Quieres ser guiado por el poder del Señor? Ayuna. Pero ¿por qué ya no hacemos esos largos ayunos que hacíamos en un principio? Porque nos hemos acostumbrado a comer. Nos hemos acostumbrado a que Dios hace, aunque nosotros estemos, que reventamos. Por eso es importante que nosotros veamos qué clase de costumbres están operando en nuestras vidas y sepamos cuál es la raíz y qué podemos hacer si esa costumbre no está trayendo bendición a mi vida, para que podamos dejarla. Así como Pablo dice, hay una ley. Me doy cuenta que el pecado no está en mi alma, no está dentro de mí, está fuera de mí, en mi carne. Asimismo el Señor quiere en esta mañana que digamos, es que esa costumbre yo la tengo. Aparentemente es una buena costumbre. Hay parejas hoy día triste, muy triste, amado hermano, que creen que estarse maldiciendo es mostrarse su amor. No le voy a decir esa palabra, pero hay mujeres que le dicen, ay, maldito, ¿cómo lo quiero? Es que ese maldito, ¿cómo me hace feliz? Ay, ese maldito me trajo mis flores. Y la mujer y el hombre y la mujer le dice, usted sabe la costumbre de hoy los jóvenes de hablarse, no quiero ni mencionar esa palabra porque estoy en el lugar santísimo. Usted lo sabe. Y así se llevan. Y ya es una costumbre. Ya es una costumbre que los jóvenes se traten así cuando están queriendo llevar una relación, hacer una unidad. Cuando están pretendiendo empezar a echar la raíz y los cimientos de una relación, de un futuro, de un matrimonio, ¿sí? Comienzan con males. Comienzan declarando cosas malas, cosas negativas. Adelante, jóvenes. Bienvenidos. Cristo Jesús les recibe. Amén. Hay más. Gloria a Dios. Entonces, tristemente vemos que la sociedad, que la juventud hoy día se está perdiendo. ¿Por qué razón? Porque estamos adoptando costumbres. Nos estamos acostumbrando a hacer ciertas y determinadas cosas que no estamos viendo cómo verdaderamente están afectando a nuestra vida. ¿Sí? En su segunda carta a los Corintios, no la busque, segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, Pablo le hace una advertencia a los corintios y el Señor no la hace porque está escrita. Y el Señor dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ninguna ventaja en usted y en mí, en mi manera de vivir, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas de la forma en que el diablo comienza a trabajar en nuestro entorno, cómo empieza a llevarnos, ¿sí?, al engaño, a la mentira, y cuando quizá ya nos dimos cuenta, ya estamos envueltos en lo que Pablo dice, en el mal que está en mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque el Señor ya nos habló de las demoniologías. Dice el Señor, no te metas con eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo ninguna relación con ningún demonio. Esos están lejos de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dejemos de poner nuestros ojos en Cristo para dedicarle tiempo a ver cómo está obrando Satanás, cómo está trabajando. Ciertamente que no. Ciertamente que no, amado hermano.
El Señor no quiere que nos enfoquemos. Entonces, ¿cómo podemos discernir si el enemigo tiene algún derecho y está obrando en nuestra vida separándonos de Dios? Si Dios no nos manda a estar buscando demoniologías, si el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si el enemigo está trabajando en mi entorno, en mi vida? La palabra del Señor nos guía. La palabra del Señor nos lo dice. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por favor, en el nombre de Jesucristo, acércale Norma. Ok, gracias. Acércale, por favor. Mateo capítulo 7. Ahí, por favor, apoyen a los jóvenes, buscándole las citas. San Mateo capítulo 7 del verso 16. Del verso 16 al verso 20. San Mateo capítulo 7 del versículo 16 al versículo 20 dice la palabra de Dios. Dice, por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Usted no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿cómo voy a entender yo si el enemigo tiene algún derecho, tiene algún poder sobre mi vida por mis propias acciones? Mis propios frutos, dice la palabra. El árbol bueno, usted es un árbol bueno porque fue sembrado en buena tierra, porque fue la buena semilla, porque aquel que lo sembró lo cuida, lo guarda, lo protege y le da el crecimiento. Entonces, si hay obras malas en usted, si usted se puede parar delante del espejo y decir lo que dijo Pablo, el mal que no quiero es lo que estoy haciendo. Entonces ahí el enemigo está haciendo algo en su vida. Entonces ahí el enemigo ya logró sembrar en usted una semilla que lo está llevando a hacer lo que usted no quiere, que lo ha arrastrado sin que usted se diera cuenta a una costumbre disfrazada de bien, y usted está haciendo el mal que no quiere. Y esto el Señor nos lo dice no para condenación. Sí contrista nuestro corazón, lamentablemente sí, pero el Señor corrige y azota a los que ama. Y la tristeza que ahora podemos sentir que sea para arrepentirnos, no para pisotearnos, no para adoptar el espíritu de autolástima, decir pobrecito de mí, pobrecita de mí. No, Señor, pues gracias porque me estás haciendo ver este mal, pero ahora Dios te va a hacer ver el bien. ¿Cómo vas a alcanzar esa gloria? ¿Sí? Si tú tienes pocas ganas de orar, no te atrae el ayuno, ya no puedes leer ni poco, ni mucho, ni ningún tiempo la Biblia, son frutos, son malos frutos de una mala raíz llamada costumbre. Te acostumbraste a no leer la Biblia, te acostumbraste a orar, te acostumbraste a ir a tu Padre Celestial solo porque ya no puedes con la prueba, con la lucha, con la tribulación, con la aflicción que estás viviendo. Ya no puedes ir a Cristo Jesús si no hay alguna necesidad en tu vida. Hay una mala costumbre, hay una mala raíz que Dios quiere empezar este día a arrancar, a desarraigar en tu vida. Amén. Una de las mayores maquinaciones y tretas del enemigo es, le vuelvo a repetir, el enemigo es muy paciente, muy paciente. Entonces,
Poco a poco el diablo quiere irnos llevar o nos va llevando a la costumbre. Bueno, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, no hice ayuno, no le di gracias al Señor, no encomendé mi día. Bueno, no pasa nada, mañana lo hago, al rato lo hago. Y te ganó el cansancio, la pereza, y tuviste fuerzas para hacer todo otro tipo de cosas, y se acabó tu día y no le diste gracias a Dios. Y el Espíritu en tu interior te lo está recordando. Mira, invertiste mal el tiempo. En lugar de haber estado en el celular, en la televisión, en lugar de ir a ver a la vecina, a ver qué te contaba de nuevo, esas fuerzas las hubieras administrado en darle gracias a Dios. Y te la pasaste la noche en el celular y te dormiste a las 2, 1 de la mañana, y ya te levantaste y ya el segundo día tampoco hiciste nada. Y así va creciendo, no pasa nada. Bueno, fue una semana, bueno, ya van 2. ¿Qué es un mes para el Señor? ¿Qué son 2 meses? Y ya llevas 3 meses, 4 meses, y ya ni siquiera sabes ni dónde dejaste tu Biblia. Y ya ni siquiera te sabes bien ese versículo que te sabías de memoria, que con poder y autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, declarabas en las noches, declarabas en tu casa, declarabas en tu trabajo. Te desacostumbraste de lo bueno y santo y te acostumbraste a lo malo. ¿Cómo es sutil el enemigo? Que nos empieza poco a poco, pacientemente, a desviar del camino del Señor. Y una de sus mayores maquinaciones y tretas es generar en nosotros o llevarnos a las costumbres. Y vuelvo a repetir, ahorita usted lo va a ver, podemos catalogar en buenas y malas costumbres, pero una costumbre no nos va a dejar nada bueno, aunque parezca. Amén. ¿Qué significa costumbre? Fíjense lo que dice en un diccionario básico, secular, porque de esa manera lo podemos entender. Costumbre es un hábito adquirido. ¿Entiende esa palabra? Es un hábito adquirido, no que se le dio, que usted atrajo, que usted tomó, ¿sí? Es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Si usted y yo constantemente estamos haciendo algo, se va a hacer un hábito, se va a hacer una costumbre en nuestra vida. Y esa costumbre va a empezar a traer cosas negativas a nuestra vida, no positivas. Aunque le vuelvo a repetir, podría parecer que hay buenas costumbres, al final de cuentas una costumbre va a terminar por afectar de una manera negativa a nuestro corazón. Es algo que cada uno de nosotros toma y adopta por su propia voluntad. Y en Cristo Jesús esto no es un don del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo ofrece para ministrarlo, para repartirlo en su iglesia, en sus creyentes. Esto el enemigo puede decirnos, pero es bueno. Veíamos el caso de comer. Si lo juzgamos humanamente, ¿qué de malo le podemos hallar? El cuerpo necesita comida, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no te acostumbras a la palabra del Señor que dice que no solo de pan vivirás, sino también de su palabra? Y el enemigo nos empieza a hacer comer y comer y comer y comer cosas malas y comer cosas insanas y alejar el ayuno, y perdemos el ayuno y perdemos el contacto con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, porque el enemigo nos engaña. No, tú tienes que comer. Yo soy una de las personas que sabe que, y mi esposa está aquí y Cristo Jesús está aquí, que no me gustan las obras. Fui educado así, en primera. Y en segunda, tengo el testimonio de Dios que le dio de comer a esas 5,000 personas y les dijo: recojan todo lo que sobre para que nadie se desperdicie.
Entonces soy de que sírvete lo que te vas a comer. Es mejor que te sirvas poco y te vuelvas a servir a que te sirvas mucho y lo dejes. Y como soy enemigo de eso, pues ya se imaginará. Todo lo que sobra, venga a nuestro reino, Señor. Pero ¿cómo está operando el enemigo? Me he acostumbrado a las obras. Que nada se desperdicie. ¿No lo dice la palabra? Y nos acostumbramos a que no se desperdicie nada. Bueno, le estoy dando un testimonio, un caso. Pero así como esos hay muchos. Como la sutileza del enemigo nos empieza a llevar a malas costumbres que al final de cuentas nos van a traer males. Usted dirá, bueno, pues qué bueno que comes. Pues sí, pero mi ropa ya no me queda. Y ahora hay que comprar más. ¿Y cómo voy a ayunar? Ya no aguantas un ayuno. Para la gloria de Dios lo hemos soportado seco. Le doy la gloria a mi Dios eterno. No me vanaglorío. Ni migaja de pan ni gota de agua hemos bebido. Cada quien. No quiero exaltarme ni menospreciar lo que usted ha hecho. Al final de cuentas Dios lo juzga y Dios lo ha juzgado. Y dijo, con eso, pero puedes hacer más. Hubo un tiempo en el que hasta 3 días llegamos a ayunar. Y yo me recordaba el día de ayer. Hubo un tiempo cuando el Señor Jesucristo estaba yo pues apenas empezando a conocerlo, que llegué a soportar un ayuno de 5 días. Sí tomaba un poco de agua, pero ese ayuno yo recuerdo que lo rompí no lo puse delante de Dios. En el 5.º día yo me sentía fuerte. Yo no sentía ninguna debilidad. Yo no tenía ningún síntoma de deshidratación. Yo me sentía bien, sano. De una manera, digámoslo, natural. Pero recuerdo en esa ocasión que la que estaba preocupada era mi mamá. Y le dije al Señor, bueno, Señor, por mi mamá. Porque no entendía, todavía no conocía a Cristo. Estaba preocupada porque yo llevaba 5 días sin comer. Y yo estaba muy bien, lo recuerdo perfectamente, como ahora usted me ve, como ahora me siento delante del Señor. Después de 5 días sin alimento, así me sentía. Y lo recordaba el día de ayer, dije, sí es cierto, Señor. Pero ¿por qué no hemos dejado? ¿Por qué nos hemos desacostumbrado? Por comer, por una costumbre de comer. Amén. Vamos en el nombre de Jesucristo a ver algunas costumbres bíblicas, algunas costumbres que están en la Biblia. Amén. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Jueces, capítulo 11, versículo 30. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Vamos a ver algunas costumbres raras quizá, pero al final, pues costumbres que quizá no tengan mayor relevancia, que quizá no tengan nada que ver, que hasta raro nos pueda parecer que aparezcan en la Biblia. Amén. Jueces capítulo 11, del versículo 30 al versículo 40. Mire, esta es una costumbre sin conocimiento, sin entendimiento. Me he tomado la libertad de llamarla una costumbre religiosa. ¿Se recuerda cuando estábamos en la otra iglesia? ¿Qué nos decían? Reza 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y 3 Salves. Y no entendíamos ni lo que estábamos hablando. Lo hacíamos porque nos habían dicho que así nos iba a ir bien el día. Al menos yo lo hice durante mucho tiempo porque así me fue dicho. Para que te vaya bien en tu día, reza 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y 3 Salves. Ya iba yo en la bicicleta, reza y se lo di una vez por testimonio y se lo vuelvo a recordar. Recuerdo que en mi corazón yo le decía, Señor, no conocía su nombre, pero hablaba yo con Dios y le decía,
una cosa te pido. Si algo me pasara, si algún carro me llegara a atropellar y aventar en mi bicicleta, solo una cosa te pido. Dame el suficiente tiempo para terminar de rezar. Porque yo tenía en mi corazón sembrada la costumbre de que 3 Padres Nuestros, 3 Salves y 3 Aves Marías eran suficientes para tener a Dios de mi lado. Y le digo una cosa, la rezaba antes de irme a meter a un hotel con una mujer que no era mi esposa. ¿Qué efecto tenían esas oraciones, esos rezos en mi vida? Y yo rezaba para que me fuera bien y yo llegara en paz y tranquilo al hotel. ¿Qué cosas? ¿Qué engaño había en nuestro corazón? Dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 11, del verso 30 al verso 40, en el nombre de Jesús. Jueces del 30 al 40 dice: cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Jueces, estoy en el 9, perdón. Sí, tienes razón. Tienes. Eso se me hace raro porque iba a hablar de Jefté. Dije, bueno, a lo mejor no me acuerdo. Hablando de Jefté, ahora sí, Jueces capítulo 11, verso 30. ¿Sí? El Señor había mandado a Jefté a una guerra. El Señor le había prometido la victoria y se le ocurre a Jefté hacer un pacto con Dios. Este testimonio bíblico nos ayuda a pensar 2 veces cómo vamos a pactar con Dios y nos va a hacer ver una costumbre que, le vuelvo a repetir, le he denominado como religiosa. Yo la he denominado así, Ahora sí, dice la palabra: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Miní, 20 ciudades, y hasta llegar a Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces Jefté volvió a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó ir por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y miren lo que dice el versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Es decir, que hubo generaciones que no vivieron ese suceso, jovencitas que no vivieron. ¿Y por qué vamos? No, pues vamos a endechar a la hija de Jefté. Bueno, ¿quién era Jefté? Simplemente lo hacían
de una manera religiosa, de una manera por costumbre. Dice la palabra que en Israel las doncellas empezaron a acostumbrar. Les pareció bien ir y endechar, recordar, eso quiere decir lamentar la situación de la hija de Jefté. Pero varias generaciones después de esta joven lo empezaron a hacer por costumbre. Ellas no tenían, como vulgarmente decimos, no tenían vela en el entierro, no supieron ni por qué, pero en Israel se hizo una costumbre y las doncellas así lo hacían. Eso es a lo que he llamado o denominado una costumbre religiosa. Vaya por favor al libro de Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, verso 1, por favor. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Bueno, permíteme. Ahí arrullo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ruth, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Esta costumbre la he denominado sin mal ni bien. Una costumbre vana, a secas, como usted la quiera denominar. Solo lo hice por diferenciar alguna de otra. Amén. Dice la palabra, Ruth capítulo 4, versículo 1 al versículo 8, dice: Boz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había ya desde hace tiempo esa costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, fíjense qué cosa tan extraña o ridícula, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Hasta ahí. Le dije que en el versículo 8. El 8 dice también: entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Imagínense usted qué cosa tan extraña. Nunca fue dicho en el libro de la ley, nunca fue dado por mandamiento de Dios: ¿sabes qué? Cuando quieras hacer un pacto con tu hermano, le vas a dar tu zapato. Y tú, para hacerte parte de ese pacto, vas a darle también tu zapato. ¿Se da cuenta cómo a veces hacemos cosas extrañas que nos parecen agradables, buenas, y las empezamos a poner por obra en nuestra vida?
A final de cuentas, ese zapato quizá no era ni de su medida, quizá le unían los pies, tal vez ya estaba roto. ¿Qué mayor valor podría tener el darse un zapato? Son costumbres extrañas, son costumbres raras. Estamos hablando bíblicamente, pero también hay costumbres en nuestra vida pues bastante raras, que decimos, bueno, y no entiendo por qué le estoy haciendo. A esta le he denominado una santa costumbre. Ya se imaginará por quién vamos a hablar. San Lucas capítulo 4, versículo 16. San Lucas 4, 16. Amén. San Lucas capítulo 4, del verso 16 al verso 21 vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor Jesucristo tenía la costumbre de cada sábado ir a las sinagogas, porque ahí se había criado, ¿sí? Y tenía también una costumbre, ¿qué dice ahí? De levantarse a leer. Y dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Señor Jesucristo, lo que he denominado en esta mañana una santa costumbre: leer las escrituras. Leer las escrituras, lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Una costumbre que tristemente puedo decir que no se ha arraigado, y debería de estar arraigada y manifiesta en toda la iglesia de Cristo. En toda la iglesia de Cristo. Y usted por internet, yo le pido en el nombre de Jesús, si usted busca dirección de parte del Señor en internet, póngase primero a orar, porque lo que vamos a leer va a usted encontrar la oposición. Una costumbre de la iglesia de Cristo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16. Esta costumbre debería de estar vigente, debería de ser base y sustento en toda la iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16, dice la palabra: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, que ni los hijos, ni en la vida secular, ni en la iglesia de Cristo tenemos que ser contenciosos. Tenemos que dejar a las personas, o lo que decíamos hace un momento, mejor quedarnos callados. Mejor no hablar. Dice el Señor que al necio lo ignoremos, que no le demos ni siquiera por su lado. Para no ser contencioso, persona que no quiera recibir lo que usted le está ofreciendo, mejor muchas gracias. Continuamente van personas de otras doctrinas,
sectas, como usted lo quiere entender, los testigos de Jehová. Y déjeme decirle que apenas me entregaron un libro que se llama El Evangelio Romano, que la salvación está en el Evangelio Romano, anulando todo lo demás. Sustentan la salvación de Jesucristo por la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas personas? Pues no, tampoco es sano negarse. O sea, no le estoy diciendo que usted los oiga, no, pero que usted les hable, sí. Y si empiezan con que no, es que la Biblia, no, es que la interpretación, mira hermano, el Señor Jesucristo te bendiga, que Dios te conceda el don de la sabiduría para que puedas entender, y que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Con permiso, buenos días y ahí nos vemos. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que tener la costumbre de no contender, ni como individuos en la sociedad, ni como miembros, ni como hermanos en la casa del Señor. Dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Esta es una costumbre que debería de haber, pero le vuelvo a repetir, cuídese mucho del internet, porque ahí va a ver que el pastor fulano reprendió a mengano, que sultano corrigió a perengano, y todo esto viene a provocar una tremenda confusión en la vida del creyente. ¿Por qué razón? Porque usted no le ha pedido dirección al Señor. Porque en cuanto usted vea, esto no debe de ser de Dios, Señor, esto está mal, inmediatamente usted se sale, deja de ver ese hombre, deja de ver esa enseñanza y busca otra. No, Señor, esto no me está, no me cae, no me entra, no pone en mi vida. Mejor aquí le paramos y vamos a lo que sigue. Vamos a buscar la palabra que exhorte, que edifique mi vida. Por eso le vuelvo a repetir, antes que usted se meta, si está buscando a Dios, si está buscando alimentarse de la palabra del Señor, hay mucha bendición también, muchísima bendición hay en el internet. Verdaderos hombres de Dios, hombres que en verdad están preocupados por la salvación, la edificación de las almas y de la iglesia. Sí la hay. Yo no le digo que no se meta, pero ore, encomiende su dirección al Señor Jesucristo para que esa palabra sea de bendición a su vida. Amén. Una costumbre que cambia lo bueno y lo santo en malo y desagradable a Dios. Triste, pero cierto. San Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. San Mateo 15, del versículo 1 al versículo 6, en el nombre de Jesús. Usted me dice, me da un amén si ya lo tiene. San Mateo 15, del verso 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Aquí la palabra tradición también se puede llamar o cambiar por costumbre. Una costumbre y una tradición prácticamente son lo mismo. Amén. Entonces vamos a cambiar la palabra tradición por costumbre. Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición, por su costumbre? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Estas costumbres pueden llevarnos a trastornar los santos mandamientos de Dios. No hace falta ayunar.
No, tampoco hace falta leer la Biblia. Hace unos días escuchaba a un hombre, si hijo de Dios o no, yo no lo sé. De verdad no lo puedo calificar porque no me cabe en la cabeza por sus doctrinas, ¿sí? Pero este hombre decía, hablando del don de lenguas, este hombre ya lo tienen por pastor. Usted va a encontrar muchas enseñanzas de él en YouTube. Pero este hombre dice que él no habla en lenguas, que las lenguas, que el hablar en lenguas no es algo que un creyente debe de manifestar. Dice, yo no hablo en lenguas. Y ya lleva no sé cuántos años de ministerio, de guiar una iglesia. La pregunta es, ¿qué espíritu está en ese hombre? ¿Qué espíritu está guiando esa iglesia? Que él dice que las lenguas, que creen el don, pero no cree que todos debamos de hablarlas. Y por eso yo le daba la cita bíblica del principio. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y entre esas señales está el don de lengua, el hablar nuevas lenguas. Y este hombre decía, yo creo que soy salvo por la Biblia. Por la Biblia. Yo creo en mi salvación por la Biblia. Y el Señor nos dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El libro de San Juan dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu. Palabra y espíritu van juntas. Yo también creo en la Biblia, pero yo no creo en el Espíritu Santo solo por lo que está escrito. Hice un acto de fe por la fe en lo que está escrito. Me bauticé en el nombre de Jesús porque está escrito que así serían perdonados mis pecados. Pero yo no creo en el Espíritu Santo por la Biblia. Yo creo en el Espíritu Santo por la obra que el Espíritu Santo hace día con día en mi vida. Entonces no se separa ni la palabra ni el Espíritu. Y este hombre dice, yo creo por la Biblia. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo en tu vida? Tú no puedes testificar de algo que no crees. ¿Cómo le dirás a aquellas personas? Y quiero hacer un breve paréntesis aquí. No me voy a alargar. La iglesia de Corinto era una iglesia, podemos llamarla perfecta, espiritualmente perfecta, espiritualmente. Carnalmente tenía muchos pecados, muchos problemas se cometían, pecados y problemas se cometían en esa iglesia y había en esa iglesia, pero tenía algo maravilloso esa iglesia. En esa iglesia el Espíritu Santo estaba en plenitud. Fíjese nada más lo que es el amor de Dios. Una iglesia con tantos problemas, disensiones, problemas sexuales, pleitos, críticas, contiendas, el Espíritu Santo había derramado todos sus dones. Todos esos dones. Es decir, el mover del Espíritu Santo era tan poderoso en esa iglesia que bíblicamente, la primera vez que se hablaron otras lenguas no fue el día de Pentecostés. Ese día el Espíritu Santo repartió idiomas, porque iban a ser enviados a otras naciones en las que ellos no tenían ese idioma. Por tanto, era necesario que hablaran el idioma. Y así lo testifica el libro de los Hechos capítulo 2, que salieron, hablaron y se maravillaban y decían, estos están hablando en nuestra lengua original. Les entendían.
Entonces, en la iglesia de Corinto, por tanta presencia del Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas celestiales, lenguas angelicales, lenguas que no tienen un entendimiento humano, solamente divino. Era tanta la presencia del Espíritu Santo que también les concedió esa gracia, esa maravilla de hablar en un lenguaje celestial. Ajá. Entonces es importante que nosotros podamos discernir, pero estos hombres, le vuelvo a repetir, regresando a lo que estamos, a lo que nos concierne, este varón dice que el don de lenguas, que sí cree que exista, pero que no es para todos, que no puede ser para todos, pero ciertamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, póngale ahí vibrar todos, por favor, para que no nos sorprenda. El Señor reparte conforme a su voluntad, pero el Señor reparte los dones. Pero una de las señales que tiene que manifestar un hijo de Dios, un creyente, sí o sí, es hablar en lenguas celestiales, angelicales, para Dios. Por eso es que le vuelvo a repetir, cuídese mucho de lo que ve en internet, porque hay muchas doctrinas teológicas. ¿Cuáles son esas doctrinas teológicas? Se basan solamente en la Biblia. Y usted me dirá, ¿y tú no me estás dando una doctrina teológica? No, porque antes de que yo escriba lo que le estoy diciendo, me encomiendo en las manos y en el poder del Señor. No me olvido, no separo la palabra del Espíritu. Señor, yo no puedo hablar algo que no sé. Yo no puedo bendecir la vida de mis hermanos, solamente tú. Así que yo le pido a mi Dios eterno, cada vez que voy a hacer una enseñanza, le pido a mi Dios que sea Él quien hable a mi corazón, quien limpie mi mente, quien destruya de mi mente y de mi corazón todo entendimiento humano, toda palabra humana. Y ellos no lo hacen. Toman la Biblia, sacan libros históricos, recaudan su información y ese es el alimento de ese pueblo. Lamentable, triste, porque dice la palabra: no separen lo que Dios unió. Y el Señor Jesucristo, mi palabra es espíritu. El espíritu y la palabra son uno solo. Por eso es que antes de que empezamos, oramos al Señor, le pedimos a Dios que esa palabra que su Espíritu Santo nos va a hablar llegue a nuestros corazones, bendiga nuestras vidas. Amén. Por eso le vuelvo a repetir, hablando de esta costumbre de cambiar lo bueno por lo malo. Aquellos hombres decían: vamos a cambiar. Quizá no lo hicieron de una manera consciente, pero habían cambiado el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, diciendo: lo que yo le pueda dar a Dios, te lo voy a dar a ti. No, espérame. Una cosa son tus padres, y otra cosa es Dios. Lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo, porque tienes para darle a Dios y tienes para bendecir a tus padres. Y ustedes han quebrantado ese mandamiento, y a veces por esas costumbres, le vuelvo a repetir, se ha perdido la costumbre de postrarse. Hay varones, hay hombres, son llamados pastores, que yo no sé si así comenzaron su ministerio. Creo que sí, pienso que sí, por lo que ahora son, que en el principio de su ministerio siempre se postraban delante de Dios, pero con la costumbre. Quizá una vez no se postraron y tuvieron revelación del Espíritu Santo. El Señor les dijo esto y esto, y aquí y acá, y esta cita bíblica y esta otra, sin haberse postrado delante de Dios.
Y le salió la segunda vez y Dios lo permitió. Y la tercera vez y Dios lo permitió. Y la cuarta y el Señor le está diciendo, ya lo estás haciendo con tu carne. Y la quinta y ya no lo oyeron. Y la sexta y empezaron a generar un ministerio sin el Espíritu Santo. Con puras teologías. Por eso es que este hombre dice, yo creo en la palabra. Creo que soy salvo por la palabra. Pero no cree en la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su vida. Y de hecho este hombre, yo en las enseñanzas que he escuchado de él, que han sido pocas, así tan pocas como las he escuchado, pocas veces he escuchado que alabe a Dios. Y por ahí le he mandado un link de otro varón de Dios que me siento muy emparentado, muy congeniado en la manera de pensar con él. Y gloria a Dios, aleluya, amado hermano, y bendito sea el Señor, y gracias a Dios, y el Señor está en su boca, y el Señor está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y le da gracias y le da gloria a Dios. Si usted busca en internet y ve un varón así, ese es un varón de Dios, el que honra a Dios, el que declara el nombre precioso y glorioso de Jesucristo. Amén. Vamos con la última costumbre bíblica, hablar por hablar. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Amén. Mire lo que dice. No se equivoquen, dice el Señor. No caigan en ese error, nos anticipa. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú eras muy dado a ver, oír y callar. Pero llegó la vecinita chismosa. Oiga, ¿cómo está? ¿De dónde viene? Amablemente empezaste quizás a hacer amistad. Poco a poco, no, es que ¿qué cree? Que aquí somos bien unidos. En Navidad hacemos las posadas, en los cumpleaños nos reunimos, somos bien unidos. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. No, ¿qué cree? En la casa de ella vivieron unos narcos. A mí se me hace que ahí secuestraban gente y a lo mejor hasta la mataron. Y al rato tú quieres saber qué pasó en la casa donde estás. Oiga, vecina, y si no sabes si aquí practicaron la brujería, la hechicería, y por andarte metiendo en cosas que no debían, ya fuiste arrastrado a la costumbre de estar metiéndote en chismes ajenos. La vecinita que también te recibió, ahora ya te hizo un chismoso por estar hablando y hablando y hablando, por no ponerle un freno a nuestra boca. Dice el libro de Santiago que quien controla la lengua, quien logra controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. Fíjese nada más, ¿cuál es el timón? ¿Cuál es el volante de nuestro cuerpo? La lengua. Dice el Señor, no te preocupes por tus manos, por tus pies, son muchos miembros, muchísimos miembros, internos y externos. Pero enfócate en uno. Controla uno, que es tu lengua. Porque con la lengua puedes desatar un fuego que consuma y consume la misma creación, que va a afectarte no solamente a ti, sino todo tu entorno, que va a contaminar tu corazón, tu alma, tu interior, y va a seguir con tu familia, y va a alcanzar a tu familia y tu hogar, y va a seguir y seguir y seguir. Por eso mejor apágalo antes de que contamine, de que encienda un tremendo fuego. Esa es una mala costumbre, hablar por hablar. Sí, allá había narcos. Bueno, vecina, que Dios le bendiga, muchas gracias. ¿Para qué me voy a meter? Oiga, ¿y no serían parientes del Chapo? Porque si es así aquí algo peligroso, estamos en un área peligrosa. Y la unción de tu Padre y el que habita el abrigo del Altísimo, ¿dónde queda en tu vida? Lo menosprecias por costumbres, por malas costumbres, por hablar, por hablar.
Esas son algunas de las costumbres bíblicas que Dios ha puesto en esta mañana. Pero ¿cuál es la raíz de una costumbre? ¿Qué es lo que de ella nos agrada, que la adoptamos y la hacemos parte de nuestro diario vivir? Eso es importante. Eso es importantísimo saberlo, recibirlo de parte de Dios y ponerlo por obra en nuestra vida, guardarlo. La raíz, escuche bien, lo que sustenta una costumbre son las sensaciones agradables y satisfactorias que nos producen. ¿Sí? Los seres humanos por naturaleza huimos o huyen y nos apartamos de todo aquello que pueda producirnos cualquier dolor o sufrimiento. Si usted ve que se está quemando la casa de enfrente, no va y se mete. Si usted sabe que cierta persona lo está lastimando, cada vez que lo ve le hace el llamado bullying, usted le evita. Ay, ahí está aquel, mejor no voy por acá. No somos dados a recibir cosas desagradables, no fuimos creados para eso. Por eso es que huimos de él. Pero cuando hay algo que nos produce una sensación agradable, entonces sí, la adoptamos, la recibimos. Y eso pasa con las costumbres. Usted tenía la costumbre de orar todos los días a las 5 de la mañana. Pero un día se durmió tarde. Quizá leyendo, ¿no? Bueno, si lo hiciera leyendo, se levantaba. Estaba haciendo algo. Y al día siguiente usted ya no se levantó. Porque le pareció más agradable seguir durmiendo que entrar a la presencia del Señor Jesucristo. Que ir a encomendar sus pasos y sus caminos a aquel que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Son las sensaciones agradables que nos producen esas costumbres las que hacen que nosotros las adoptemos. Por eso es que dice el Señor: para que el diablo no gane ventaja sobre ustedes, no ignoren sus maquinaciones. El diablo siempre nos va a presentar el pecado como algo agradable, como algo deleitoso. Por eso es que Pablo decía: no sé por qué lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque le agradaba a Pablo, porque le agrada a usted, porque me agrada a mí. Y cuando me es agradable, entonces por eso agradable quiere decir, ¿sí?, adoptar un hábito. ¿Se recuerda lo que leímos? Hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. Lo que yo hice me agradó tanto que quiero repetirlo, repetirlo y repetirlo y repetirlo, y tantas repeticiones van a provocar en mí una costumbre que le vuelvo a repetir. A veces el alma no guía al cuerpo, pero el cuerpo que está acostumbrado, por eso Pablo dice: yo esta ley, el mal está en mi cuerpo ya le gustó eso, mi alma quiere Cristo, pero mi cuerpo quiere mundo. Y así como acostumbré a mi cuerpo al mundo, puedo acostumbrar a mi cuerpo a Cristo Jesús. Porque mi cuerpo se somete, está bajo la ley de sumisión al alma. Pero las malas costumbres llevan al alma a hacer lo que el cuerpo quiere. ¿Y qué dice Pablo? Este cuerpo está vendido al pecado. Entonces, la raíz de una costumbre, ¿cómo vamos a discernir una costumbre sabiendo que es algo malo, pero que me está agradando, me está gustando, está empezando a atraerme, estoy empezando a practicarlo? ¿Sí? Pero ¿cómo podemos vivir una vida de constantes y repetitivas acciones sin hacer las costumbres, sin acostumbrarnos a hacerlas? Todo
los días, ¿qué es lo que hace usted? Normalmente por costumbre. Usted se levanta, quizás se estira. Lo primero que hacemos por costumbre, la mayoría, es ir al baño. Usted se levanta y va al baño. Regresa, si tiene tiempo para descansar, se vuelve a acostar. Si no, comienza sus actividades, se empieza a vestir, empieza a preparar. Si usted va a salir al trabajo, empieza a preparar sus cosas. Hay personas que hacen esto, pero tienen una costumbre, que preparan su día, que ordenan sus actividades diarias. Hoy voy a hacer esto, hago esto, termino esto y termino con esto. Y si Dios me permite y alcanzo, terminaré haciendo eso o le adelantaré aquello. Pero ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo usted va a cambiar la costumbre de levantarse e ir al baño? ¿Cómo usted va a cambiar la costumbre de que si tiene que ir al trabajo, se tiene que levantar a cierta hora y preparar sus cosas para salir y cumplir? ¿Cómo podemos vivir una rutina, una vida diaria de costumbres sin acostumbrarnos? El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos recuerda lo esencial. Si no partimos de esta base, no vamos a hacer nada. Y esa es la base. Separados de mí, no van a poder hacer nada. Su vida será una costumbre, su vida será una rutina, su vida no va a cambiar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para romper la costumbre? Poner a Jesucristo como el alfa y el omega que es. Gracias, Señor, porque me has despertado. Gracias, Padre bendito, porque tú me has dado la vida, Señor. Yo no quiero vivir una vida de costumbre. Yo quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Por esto el libro de Romanos capítulo 12 dice: presenten sus cuerpos. Todos los días preséntale tus miembros a Cristo Jesús. La costumbre es hacer las cosas porque las tienes que hacer y no hacerlas para agradarle a Dios. Esto te va a llevar a la monotonía, a la rutina, al cansancio, al fatigo. Por mucho que al principio esa costumbre te haya parecido agradable, dice por ahí una canción que hasta la belleza cansa. Porque es costumbre. Te acostumbras a ver ciertas cosas y llega un momento en que te son desagradables. Pero cuando Jesucristo es lo primero en tu día, hay variedad, hay diversidad, hay cambio todo el día, todos los días. ¿Y quieres un testimonio? ¿Quieres algo que inspire tu vida? Algo que te diga, ¿es cierto lo que te estoy hablando? Ahí está la creación. Allí está, simplemente voltea a tu alrededor. Ayer a esta hora no estaba esta lluvia. Esa gota que cayó ahí no cayó ayer. El cielo, la nube que está ahora sobre nosotros, no es la misma que estaba hace una hora. Hace una hora. El cielo que ahora tú puedes ver no es el mismo de cuando nosotros llegamos. El agua que está cayendo no es la misma que cuando comenzó a llover. Dios nos muestra su majestuoso poder creativo, evolutivo en todo tiempo y espacio en la creación. Porque la creación todo el tiempo está cambiando. Ahora entiende por qué el Señor dijo que paró su creación. El libro del Génesis dice: y paró su creación y descansó el tercer día. Pero en Cristo dijo: mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. Es decir, ya no creo nada, pero Dios sigue trabajando en esa creación. Hay flores. Usted siembra una semilla y no permanece semilla todo el tiempo. Aunque usted no la vea, hoy la sembró, mañana ya no es la misma. Y pasado mañana menos. Y empieza a brotar, y empieza a echar raíz, y empieza a crecer, y empieza a florecer. Y sigue Dios trabajando hasta embellecerla. Y no para ahí.
Dice el Señor, ahora te voy a ir secando, ahora te voy a ir marchitando, ahora te voy a volver a la tierra de donde te tomé. Todo el tiempo. Por eso es importante que le vuelvo a repetir, tengamos por raíz y sustento que sin Jesucristo nada podemos hacer. Que nuestro Señor Jesucristo es la fuente inagotable, una fuente que no está rotando. No es agua que se va y regresa, no. Sale, recorre, bendice y sigue saliendo agua nueva. Por eso se llama agua de vida, agua nueva. Sale y sale y sale y no sé por qué, pero no deja de salir y siempre se está yendo, está recorriendo, no regresa, se va y no vuelve, pero tampoco deja de salir. El principio para romper toda rutina, toda costumbre, es encomendarnos a Jesucristo, invitarlo a nuestra vida diaria, que sea Él, que podamos ver, usted, por eso se está perdiendo la fe en Dios, por la costumbre. Hay gente que sale de su casa, ahí está el árbol, ya no ve el árbol. Ya la costumbre sabe que el árbol está ahí, pero no se pone a meditar, no se pone a ver con el Espíritu. Dios mío, ¿por qué esa hoja cayó? ¿Por qué determinaste tú que fuera esa y no aquella? ¿Por qué ese árbol no se seca? Si tú te pones a ver con el Espíritu una hoja, vas a ver la maravilla de Dios. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo permanece? ¿De dónde sacó Dios la materia prima para que la hoja de ese árbol floreciera, creciera? Y ahora Dios dijo, tu tiempo se acabó. Solamente pasamos y vemos las cosas por costumbre, porque no nos paramos, no nos detenemos un segundo a meditar el glorioso y constante trabajo que Dios hace día con día, segundo a segundo, para mantener su creación. Hemos hablado de estas dos creaciones. La creación ex nihilo. Esa creación quiere decir de lo que no existe. Y la creación ex materia, de lo que ya existe. Y la creación ex nihilo no fue solamente en el libro de Génesis. La creación de ex nihilo fue ayer, es hoy, será mañana, porque de lo que no existe Dios manda que exista, porque ¿qué sostiene? ¿Qué mantiene? ¿De dónde saca el sol su combustible que está quemando? De lo que no existe. Porque Dios dice, siga habiendo el combustible del sol. Y de la nada se genera, entra el sol y el sol cumple su función. Arder, arder y arder. Porque Dios sigue trabajando. A eso se refiere la palabra cuando dice, mi Padre trabaja y yo trabajo hasta hoy y no vamos a descansar. Y si usted está pensando, ya lo dijimos, que cuando usted llega a la gloria, que cuando usted sea llevado por el Señor, usted va a tener el famoso descanso en paz, se equivocó. Dios no nos ha llamado para descansar en paz. Dios nos ha llamado para embellecer una creación. Dios nos ha llamado, y de esto hablaremos en otro día, si Dios nos lo permite. ¿Sí? Dios sabe qué necesita la creación. Esa creación fuera de este planeta necesita herreros, necesita carpinteros, necesita albañiles, necesita mecánicos, necesita cocineras, costureras, amas de casa. Por eso es que Dios lo único que va a hacer es perfeccionarnos, porque hay una creación que necesita perfección. Así que usted no se sienta menos. Así que usted no diga, es que yo solamente no conozco la Biblia, no conozco esto. Apúntese, claro, hay tronos para reinar. Pero no solamente reinarán, ¿qué reinarán? Un pueblo necesita de todo, un rey necesita
que su reino tenga de todo. Por eso es que tenemos que poner nuestra fe y nuestro amor en Cristo Jesús. Y día con día, creyendo, viendo por medio de la creación, confirmando que Dios no es rutina, que nuestro Dios no es costumbre, que nuestro Dios es diversidad. Y así mismo puede Dios llevarnos día con día a vivir. ¿Cómo vencer y desechar una costumbre? Lo dijimos hace un momento. Romanos capítulo 2, versículo 12. Usted se lo tiene que saber. Tiene que estar sembrado en su corazón. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias, ¿sí?, de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Ahora has entendido que lo que haces es costumbre, deséchalo. Señor, yo no vengo a ti por costumbre. Primeramente vengo a ti en acción de gracias. Y vengo a ti, Señor, porque está escrito en tu palabra que tú haces cosas nuevas. Yo no quiero un día como ayer. Vengo a pedirte un día nuevo, un día distinto, un día diferente. Un día que venga, Señor, en gracia delante de ti. Presentemos nuestros miembros todos los días al Señor Jesucristo, no por costumbre. Ay, es que tengo que ir a presentarle mis miembros al Señor. Señor Jesús, aquí están mis miembros, madre mía. No, amado hermano, no. Señor, heme aquí. Aquí estoy, aquí está mi vida. Porque tú has prometido cosas maravillosas, porque tú has hablado a mi vida. Y yo quiero ver esa gloria, esa gracia, esa abundancia. Tu palabra dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Días distintos, días diferentes, días sin costumbres que endurezcan mi corazón. A eso vengo. Y el día de mañana, Señor, hoy vengo por acción de gracias. Y el día de mañana, Señor, pues vengo porque quiero venir. Y al siguiente día yo quiero oírte. Y al siguiente día quiero hablarte. ¿Se da cuenta cómo no hay que acostumbrarnos a nada? Simplemente hay que tener un motivo diario para ir a los pies de Cristo. Cambia tus pensamientos. Esa es la manera en la que vamos a romper toda costumbre. Cambia tus pensamientos, tu modo y tu forma de pensar. ¿Haciendo cómo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo vas a modificar esa mente? ¿Cómo la puedes renovar? ¿Cómo tus pensamientos van a cambiar de malos, negativos, a positivos, agradables a Dios? Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Mira si hay variedad. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabar, en eso piensa. Lleva tu mente a lo bueno, lleva tu mente a lo sano, lleva tu mente, maneja, guía tu mente a las cosas agradables de Dios. Todo lo que es bueno. ¿Tú crees que una enseñanza es mala? No. ¿Tú crees que la Biblia es mala? No. ¿Tú crees que orar es malo? No. Convence a tu mente de que es bueno y de que eso bueno, eso Dios te lo va a retribuir, te lo va a multiplicar, te va a prosperar en tu vida. Te va a llenar de cosas preciosas y agradables, más agradables que el pecado.
más duraderas que una costumbre. La contraparte de la costumbre es la diversidad. Primera de Corintios, capítulo 6. Regrese solamente un poquito. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Lo opuesto a una costumbre es la variedad, la diversidad. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Sáltese al 10:23. Primera de Corintios 10:23. Es lo mismo, es una confirmación de la misma palabra. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Haz de todo. Haz de todo. No te limites de nada, pero hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. No digas en tu corazón: es que no puedo ver esto, es que no puedo hacer aquello. No te acostumbres a limitarte. Señor, permíteme. Hay cosas que no debemos hacer, y no sé si haga bien o haga mal en testificar esto. Yo se lo decía en la final del fútbol mexicano. Yo fui, porque ya no lo soy, aficionado del Cruz Azul, y en mi corazón sentía el llamado del Espíritu Santo a hacer lo que tengo que hacer de aquel día. Y yo le dije al Señor: Señor, permíteme verlo, permíteme ver esta tontería si tú quieres. No voy a ganar nada, no me va a edificar en nada, solamente te pido, permíteme verlo. Y esa voz en mi interior, eso que se movía y me quería traer a la palabra, se apacentó. Señor, permíteme verlo. Señor, permíteme disfrutar. Todo me es permitido. Dice Pablo: bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Aprobaste el hacer una fiesta, no te condenes en decir: es malo, es que va a haber esto, es que va a haber otro. Lo que sí te va a condenar es que digas: estuvo a todo dar, la semana que entra vamos a hacer otra, vamos a duplicar la dosis, vamos a duplicar los invitados y vamos a duplicar el reventón. Eso sí, porque después de la segunda dirás: la tercera va a estar mejor. En la cuarta ponemos la música más fuerte. En la quinta le metemos un poquito más de vino adulterado, pues ya para los borrachos. Y te vas a empezar a acostumbrar. No te acostumbres a limitarte, porque dice el Señor: todo te lo permito, pero cuídate de que no se te haga costumbre. Mantente alerta. 1, 2, 3 veces, tal vez, pero ya la cuarta ya algo está fallando. Ya el enemigo te está engañando. Ya estás creando una fortaleza de mentira en tu mente. No te dejes dominar. Todo te lo permite el Señor. Y todo, lo hemos dicho muchas veces, no excluye nada. Hazlo en el nombre del Señor. Quizá no sea para tu edificación espiritual, pero aún así hazlo en el Señor. Señor, permítemelo. Señor, ven, yo te invito a esa fiesta. Mira, en esa comida de mi familia nadie se ha convertido, pero yo te invito a que vengas, en primera para que me guardes, para que yo no peque, para que yo no haga cosas malas, y en segunda para que tú prepares el corazón y el tiempo para que yo le hable a mi familia. Porque Dios no nos ha mandado ir de los inconversos, a ellos fuimos enviados, pero no sin Cristo. Amén. Durante 40 años, escuche bien, durante 40 años el pueblo de Israel se acostumbró a depender de Dios andando en el desierto. Cuando recibió la tierra prometida,
se acostumbraron a depender de sí mismos y se olvidaron de Dios. Y Dios se olvidó de ellos y no volverá hasta que ese pueblo declare: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que ese pueblo vuelva en comunión, en intimidad con aquel que lo sacó de la esclavitud, con aquel que lo creó. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. Las costumbres, escuche bien, cualquiera que sean, se llamen buenas o se cataloguen como buenas o malas, tarde o temprano endurecerán tu corazón, entenebrecerán tu mente y te cansarán, te fastidiarán, serán como una carga a tu vida. Ay, es que tengo que hacerlo. Ay, es que tengo que leer la Biblia. Ay, es que tengo que ayunar. No lo hagas por costumbre, hazlo por amor, sabiendo que de Dios recibirás. Pon tus ojos en la recompensa y entonces podrás hacerla con el amor que Dios te ha dado. Terminamos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 17. Aún el subtítulo nos habla el Señor: la vida antigua y la nueva. No podemos vivir por costumbres como la pasada manera de vivir, sino una vida nueva, una vida con diversidad, con variedad, con abundancia que Dios nos da. Dice la palabra, Colosenses capítulo 3 del 5 al 17. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren lo que está escrito, no dice: yo haré morir. ¿A quién le hace la encomienda el Señor? A nosotros. Es nuestra parte. Hagan morirlo. Versículo 7. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. No nada más decir: Guillermo de la Garza no está aquí, Señor, sino todo lo que aquel hombre fue. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, de donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si lo hay o no lo hay. Y la palabra dice que el que cree lo debe de manifestar. Y todo lo que hagan,
sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ya amaneció, Señor, en el nombre de Jesucristo sea mi día, conforme a tu voluntad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, 21:1. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni costumbres, ni nada, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: y hoy te dice y te recuerda: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El día de mañana será nuevo si tú estás con Él. El día de mañana será completamente distinto, sin raíz ni costumbre, si tú es lo primero que haces es acercarte a Jesucristo. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y espero que tú no estés en esta lista. Tú no tienes por qué estar en esta lista. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Usted, si Dios lo ha llamado en este día, si Dios lo ha llamado en este tiempo, es porque en estas listas usted no está, porque su nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Y hay que hacer lo que Dios manda. Dice: desecha, destruye todo lo malo, para que no pases del buen libro al mal libro. No te hagas de costumbres. Te permito todo, puedes hacer todo, pero tienes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú mismo tienes dominio sobre tus acciones. No hay excusa para decir: lo malo que no hago, lo malo que no quiero, eso es lo que hago. Desarraiguemos esas malas y cualquier costumbre que hay en nuestra vida. Renuévate todos los días en Jesucristo, poniendo en sus manos tus días. Y termino con esta cita bíblica. No la busque, se la digo. Jeremías capítulo 10, 23 dice: conozco, un hijo de Dios conoce, reconoce y acepta. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No te concierne a ti, no te lo dio Dios a ti. Aunque Dios te hizo hijo y te hizo grande, te engrandeció y te puso sobre su creación, el decidir tu camino y el guiar tus pasos es de tu Padre Celestial. Reconoce eso, acéptalo en tu corazón y Dios hará maravillas. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle al Señor Jesucristo gracias por esta palabra, y que traiga esta palabra esos frutos a nuestra vida.
Amén.